Esta es la historia que relata un cronista de Tlapacoyan, Veracruz, llamado Alfonso Díez, quien era un muy buen amigo de quien descubrió con detectores de metal 3 ollas de oro en una casa antigua de Tlapacoyan. Es un sitio ideal para los buscadores de tesoros y que asegura que existen aún muchos más por descubrir, tanto en las casas antiguas como en sus terrenos. Aquí esta historia increíble escrita por él. Te invitamos a descubrir nuestro nuevo canal. Si te gusta el mundo paranormal, los ovnis, extraterrestres, los misterios y fenómenos inexplicables, todo esto y más, lo verás en el canal El Explorador Místico. Ayúdanos a conocer este nuevo contenido y crecer juntos. Suscríbete y regálanos un like. Antes de morir, Vicente Contreras Vázquez me reveló que había un tesoro enterrado en Tlapacoyan. A mediados de los 70 tuve la oportunidad de tratar con diversos buscadores de tesoros. Dirigía el diseño y fabricación de detectores en Detectores S.A. Teníamos equipos electrónicos para detectar armas tipo arco, humo, metales, etc. En una ocasión, poco antes de que dijera adiós a la empresa para poner una propia, Vicente Contreras, el dueño, y con quien tenía una muy buena amistad, me dijo que había estado en Tlapacoyan, buscando un tesoro enterrado, pero no sería sino hasta 2 décadas después cuando me contó todos los detalles. Me sorprendió entonces por qué hasta un familiar mío estaba involucrado en la aventura. Vicente Contreras escribió varios libros acerca de la búsqueda de tesoros, por nombrar algunos, como Secretos de la localización de tesoros, Millonario en una noche, El tesoro de Moctezuma se asoma, Historias de tesoros y Radiestesia. Antes de irse, me llamó aparte y me confió todos o casi todos los detalles de la ocasión en que fue a Tlapacoyan a buscar un tesoro. Usted es de Tlapacoyan, conoce a su gente y nadie mejor que usted para saber qué hacer a partir de lo que le voy a contar, me dijo. Me contó que poco antes de que yo trabajara con él, lo había ido a ver a su negocio de detectores 2 personas, una de San Rafael y otra de Tlapacoyan, para pedirle que los acompañara a buscar algo que tenían la certeza que estaba enterrado en cierta casa de ahí mismo, pero no sabían en qué lugar exacto. Él los interrogó, como siempre lo hacía, y quedó en que iría con ellos a hacer la localización, a cambio del pago de un porcentaje determinado de lo que encontraran. El de San Rafael no recuerdo cómo se llamaba, y el de Tlapacoyan sí me dijo su nombre, pero permítanme no revelarlo. Le llamaremos el señor X. Me sorprendió saber quién era porque durante toda mi vida lo traté como alguien de mi familia, que lo fue. Mi tía, su esposa, era ya su viuda. Muchas navidades, cenas de Año Nuevo, bodas y reuniones en su casa o en la de nosotros la pasábamos juntos. Tengo recuerdos inolvidables tanto de él como de mi querida tía y de sus hijas e hijos. El caso es que llegó Vicente a la casa en Tlapacoyan en que se iba a hacer la búsqueda, guiado por el señor X y por la otra persona de San Rafael. En eso pasó 2 o 3 tipos de detectores por los lugares que él pensaba podía ser idóneos. Fueron a otra propiedad en las afueras de la ciudad e hizo ahí la misma operación. Yo conocía perfectamente la manera de trabajar de Vicente Contreras. Antes de hacer el trabajo de campo con los equipos que llevaba, interrogaba a profundidad a quienes lo contrataban, para primero determinar si era posible que existiera en realidad algún entierro de dinero, monedas de oro, plata o joyas, y después si aceptaba el trabajo,
Ya en el lugar, ubicar cuáles eran aquellos sitios donde alguien hubiera podido esconder algo de valor. Me contó muchas de sus experiencias a lo largo de los años que trabajé con él. Todas eran diferentes, pero tenían puntos en común. A la mitad del segundo día de trabajo en Tlapacoyan, Contreras habló con sus empleadores y les dijo que quería cambiar los términos del trato con ellos. En lugar de que le dieran un porcentaje de lo que encontraran, les iba a pedir determinada cantidad de dinero. Ellos le preguntaron si esto lo hacía porque veía difícil que hubiera algo enterrado, y él le respondió que al contrario, veía muchas posibilidades que tuvieran éxito. Pero ellos estaban armados y no quería correr el riesgo de que lo mataran para no darle su parte, que podía ser una gran cantidad de dinero, de acuerdo con su experiencia. Ellos aceptaron, le pagaron 3 días, contando con que habría un día más de trabajo. Vicente depositó el dinero en el banco y continuaron con la búsqueda. Al tercer día por la noche se sentaron los tres a tomar un café en la cocina del hogar, y Vicente les volvió a hacer sus preguntas acostumbradas acerca de quiénes habían sido los dueños del lugar, cuándo y a qué edad habían fallecido, el que enterró lo que buscaban era hombre o mujer, a qué se dedicaban, pero los otros dos se exasperaban y le preguntaron si ya se daba por derrotado, si iba a necesitar más tiempo para encontrar lo que buscaban. Contreras le respondió que ya sabía dónde estaba el entierro. Está en esta pared, aquí, en la cocina, y señaló hacia un punto determinado. Los otros se levantaron de inmediato y fueron por las herramientas necesarias. Perforaron el lugar señalado y efectivamente ahí estaban 3 ollas de barro. Las sacaron y todas contenían monedas de oro. Vicente se fue a dormir a su hotel y al otro día temprano se regresó en autobús a la Ciudad de México. No volvió a ver a quienes lo contrataron. Era un hombre con una gran experiencia en ese campo y un gran conocedor de la naturaleza humana, una magnífica persona. Volvamos años después, al punto en que me estaba relatando lo que ahora yo repito, pero hay algo que no les dije a ellos y que ahora quiero que sepa usted, me dijo muy serio. Hay más oro en ese lugar. Durante mis prospecciones localicé otro punto en el que estoy seguro que hay más oro. Estuve a punto de decírselos, pero la actitud del que no era de Tlapacoyan no me gustó y ya no les dije nada. Obviamente, yo no podría regresar jamás a ese lugar, porque iban a sospechar y me podían hacer algo. Nada más piense usted cómo entro. Si esto por otra parte se lo digo a mi familia, son capaces de que van a ir el día que yo falte y como usted sabe, tengo puras hijas, dígame si las voy a exponer. Vicente me dejó más que sorprendido y con muchas preguntas. ¿Dónde estaba esa casa? ¿Dentro o fuera de Tlapacoyan? ¿Habían estado en propiedades dentro y fuera de la ciudad? ¿Cuál era la dirección o cómo se podía llegar al lugar? ¿Fue en casa de alguno de ellos? Ya es tarde. Su esposa nos esperaba para salir del festejo con Contreras, pero él me ofreció. No era la casa donde viviera alguno de ellos, pero no se preocupe, ingeniero, le voy a hacer un croquis de cómo llegar. Deme unos días y se lo entrego. Ya le dije lo principal, así que le voy a dar ese dato. Cuente con él. Era sábado y quedamos en hablar el miércoles siguiente. Llegó el día y llamé con mucha discreción, como él me había pedido, pero me informaron en su oficina que no se había presentado a trabajar. Llamé a su casa y supe que estaba enfermo. 1 o 2 semanas después me encontré con un amigo mutuo, quien me dio la pésima noticia, que Vicente Contreras había fallecido. Tenía un cáncer terminal.
acabo de estar con su esposa y por cierto estuvimos hablando de ti. ¿De qué?, le pregunté, con la esperanza de que Contreras me hubiera dejado algún recado, algo sobre del tiempo que trabajaste con ellos. La señora se expresa muy bien de ti, me respondió. El señor X falleció, así que ya no era posible hablar con él para decirle que había que buscar en la misma propiedad donde Contreras me dijo que habían encontrado oro. El único que podría revelar algo sería el de San Rafael. Pero ¿quién era? Me han contado en Tlapacoyan de otras búsquedas de tesoros con y sin detectores. No podría decir si en alguno de los casos se trate de la misma casa en la que estuvo Vicente. Y por otra parte, cuando alguien tiene éxito en su búsqueda, difícilmente cualquier otra persona se va a enterar. Mi querido primo Raúl y otras personas me han contado de diversos descubrimientos de monedas enterradas que han sido encontradas en algunas casas. Yo había escrito una crónica sobre los buscadores de tesoros y di como ejemplo esta historia y aventura. El caso es que me fue a ver de repente, unas semanas después, una señora que insistía a hablar conmigo. Cuando salí ya no estaba, pero hace unos días se me acercó cuando salía tras terminar mi programa. Iba con una sobrina. Nos fuimos a tomar un café y me dijo que había leído mi crónica acerca de los buscadores de tesoros hace años y que entonces se percató de que sabía quién era el dueño de la casa donde se quedó enterrado el tesoro y dónde estaba esa casa. La razón de que tuviera esos datos era muy simple. Su mamá había trabajado con la persona en cuestión y le platicó, cuando ella era una niña, que habían ido unos buscadores de tesoros a las dos casas que el señor X tenía en Tlapacoyan. Una de ellas yo sabía cuál era, de la otra no me quiso dar datos. Me dijo que había comentado sobre esto con un amigo y que éste le había impedido que se comunicara conmigo. Por eso hasta ahora lo hacía. El amigo falleció. Temía decírselo a alguien más por razones obvias. Quedamos en reunirnos en Tlapacoyan e ir a la casa en cuestión. Yo le dije que había que seguir la ruta correcta legal, y dado que las hijas del señor X eran mis primas, yo hablaría con ellas para hacer algún trato. En caso de que fueran propietarias de la casa en cuestión, para buscar con detectores de metales el lugar exacto del entierro. Hicimos una cita para la siguiente semana en un restaurante, pero ella no llegó. Hace poco la sobrina que la acompañaba me llamó para avisarme que su tía había fallecido. Estaba muy enferma de un cáncer en el pulmón que resultó terminal. La sobrina no tiene la menor idea de dónde estaba la casa cuya ubicación me había de revelar su tía. El problema final ahora era resolver otra vez dónde está enterrado ese tesoro. El caso se ha convertido en un misterio sin solución. Por algo afirmo que la realidad es en muchas ocasiones algo más que sorprendente o que la fantasía. Como si fuera de ficción. A lo mejor en realidad existe algo extraño que no quieren que se saque más ese tesoro de esta casa. Qué casualidad que después de sacar ese entierro, 3 personas fallecieron y que eran las únicas que sabían casualmente, y de las otras 2 no se supo nada más. En conclusión, ese tesoro todavía sigue enterrado en algún lugar o casa de Tlapacoyan, Veracruz. Si te ha gustado esta historia, por favor regálanos un like y suscríbete a este y a nuestro nuevo canal El Explorador Místico. Hasta pronto.